Cordial saludo. En este video explicaremos la distribución binomial a cargo de Sharon Sabogal, Daniel Wilches y quien les habla, Hasleidy Peñuela, del programa de Ingeniería en Agroecología, curso de Estadística General, semestre 3 de la Universidad del Tolima. Los temas que se abarcarán serán el dato histórico, la definición, las propiedades, las características analíticas, algunos ejemplos de función de probabilidad, el uso de las tablas de distribución binomial y los gráficos, además de un ejemplo claro donde se emplea esta distribución. Dentro de los datos históricos de la distribución binomial, tenemos que fue desarrollado y estudiado por Jacob Bernoulli. Este estableció las bases para el desarrollo y la utilización de la distribución binomial, además de que sacó uno de los primeros ejemplos de las llamadas distribuciones discretas, además de también realizar el primer tratado más importante sobre la probabilidad, el arte de pronosticar. En su definición tenemos que es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta. A lo que se refiere es que es un experimento en los cuales se intervienen al azar y no se puede conocer el resultado. Además de que esta distribución fue basada por una serie de experimentos de su creador y los resultados de cada experimento son mutuamente excluyentes. A lo que se refiere es que el resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. También podemos decir de esta distribución es que solo pueden tomar dos posibles resultados. Esto hace parte de la distribución de probabilidad discreta para variables dicotómicas, así se denomina. Un ejemplo de ello sería la moneda, pues tenemos la probabilidad de que caiga cara o que caiga sello. También tenemos el baloncesto dentro de la probabilidad de que enceste y la probabilidad de que no enceste. Esto resulta de contar el número de éxitos al repetir un número de veces el experimento y observar si cierto suceso ocurre o no, siendo la P la probabilidad de que, de que ocurra el suceso, sea llamado éxito, y la Q de que no ocurra, o sea llamado fracaso. Características analíticas. Se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros n y p que se representa con la siguiente notación. X equivalente a V np. Su función de probabilidad viene definida por función X mayúscula igual a X minúscula igual a n sobre X por P elevado a la X por 1 menos P elevado a la n menos X, donde X minúscula hace referencia al número de éxitos obtenidos, donde n es el número de pruebas realizadas, P es la probabilidad de éxito que se tiene y 1 menos P, que es igual a Q, es la probabilidad de fracaso que tenemos. Para esta fórmula simplemente al tener los valores se reemplaza y se obtiene un resultado de probabilidad. La media en una distribución binomial indica el valor medio de un fenómeno aleatorio que estemos evidenciando. Se calcula mediante la fórmula E entre paréntesis X igual a N por P, en donde N es el número de ensayos y P es la probabilidad de éxito que tengamos. Por otro lado, la varianza es una medida que nos indica qué tan lejos se encuentran los cuadrados de la desviación de la media y se calcula con la fórmula varianza de la población igual a N por P por 1 menos P, que es igual a Q, en donde N es el número de ensayos, P es la probabilidad de éxito y ese 1 menos P es la probabilidad de fracaso que vayamos o podamos llegar a obtener. Todas estas fórmulas las veremos empleadas mediante un ejemplo más adelante. Las propiedades de la distribución binomial son, primero, la muestra se compone de un número fijo de observaciones denominado n. N equivale al número de repeticiones del experimento.
La segunda es que cada observación se clasifica en dos categorías. La primera de ellas es mutuamente excluyentes y la segunda es colectivamente exhaustivos. La primera quiere decir que los sucesos no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, no hay posibilidad de que caigan cara y sello al mismo tiempo. Un colectivamente exhaustivos quiere decir que uno de los sucesos tiene que ocurrir. Si lanzo la moneda y no cae cara, pues va a caer sello. La tercera es la probabilidad de que una observación se clasifique como éxito, denominado P, es constante de una observación de otra. Esto quiere decir que la probabilidad de que salga, por ejemplo, cara al lanzar una moneda me equivale al 0,5 y esta es constante porque la moneda no cambia en cada experimento que realicemos y las probabilidades de sacar cara pues van a ser constantes. De la misma forma, la probabilidad de que una observación se clasifique como fracaso, también conocido por la letra Q, equivalente a 1 menos P, es importante porque sabiendo P o sabiendo Q, nosotros sabemos que vamos a obtener la que nos falte. La tercera es la variable aleatoria binomial que tiene un rango de 0 a n. Al momento de graficar, se debe tener el número de veces que se va a repetir el experimento aleatorio. Esto es el equivalente a n y se basa en la probabilidad que viene desde 0. El último son los eventos independientes. Por ejemplo, si lanzamos una moneda la segunda vez, pues ya no va a importar lo que pasó la vez anterior. A continuación, tenemos un ejemplo de función de probabilidad para el caso de distribución binomial. Tenemos una moneda la cual arrojamos al aire 5 veces. En este caso hay dos probabilidades que tenemos como resultado. Una es que caiga cara y la otra es que caiga cruz. Las dos probabilidades son iguales, entonces tenemos que P lo tomamos como el éxito, equivale al 0,5 y Q equivale al fracaso, que sería 1 menos P, que nos da como 0,5. Tomamos la ecuación principal de distribución binomial, donde la probabilidad cuando x es igual a 3 es igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial por P, que es la probabilidad, elevado a la K, que sería el valor que toma X, que sería 3, por Q, en este caso es el fracaso, elevado a la N menos K, que sería N, es el número de veces que arrojamos la moneda al aire, en este caso es 5, y K, como dijimos, es el valor que toma X, que sería 3. Sería 5 menos 3, sería 2. Del resultado de 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial nos da 10. La P elevado a la K sería 0,5 elevado a la 3, nos da 0,125. Y la Q elevado a la N menos K sería 0,5 elevado a la 2, nos daría 0,25. El resultado de esta operación es 0,3125. Multiplicándolo por 100 podríamos concluir que el 31.25% de la probabilidad es que caiga cara. Existe también un uso de tablas de distribución binomial que ayuda a encontrar una probabilidad muy fácil, a encontrar los valores de una manera más rápida. Decimos que la distribución binomial se encuentra tabulada, el número de veces que se realiza el experimento se considera como n, la probabilidad en este caso es de éxito, lo tomamos como p y el número de éxitos es k. Acá tenemos un ejemplo claro de ello. Tenemos a n, lo tenemos como 10 y 11, a x lo tenemos como del 0 al 9,
Y a P, digamos a la probabilidad de éxito, lo tenemos como 0,5, 0,1, 0,15 y demás. Tomamos como distribución binomial cuando 10, como 10, 0,4, lo tomamos como la probabilidad cuando x es igual a 6. Lo tenemos ahí subrayado con amarillo en la parte derecha. Vamos en la parte superior a ubicar a 0,4 y en la parte izquierda, como en la mitad, ubicamos al 6, ahí lo vemos en amarillo, y vamos a determinar que la probabilidad de que suceda es de 0,9452. De igual forma, si tomamos otra distribución binomial como 11, 0,5, entonces vamos a n, donde está 11, ubicamos al 0,5 en la parte superior y decimos que cuando la probabilidad es x igual a 7, lo podemos deducir que nuestra probabilidad de que ocurra es de 0,8867 y así podemos encontrar un resultado de una manera más ágil. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede graficar la probabilidad con respecto a la distribución binomial. Por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, tenemos una imagen donde podemos decir que cuando la probabilidad de x igual a 2, con la probabilidad de éxito que sea 0,1, la probabilidad de que esto ocurra es de 0,2. Podemos deducir que es el 20% de que ocurra. Y así lo podemos manejar con las otras gráficas. Por consiguiente, explicaremos en un ejemplo de distribución binomial. El ejemplo es basado en una clase con 20 alumnos. El profesor decide preguntar a sus alumnos sobre la distribución binomial. La probabilidad de que un alumno le responda correctamente es de 0,3. Y esto nos dan 5 puntos los cuales solucionaremos. El primero es modelar el problema. El segundo es la probabilidad de que preguntados los alumnos menos de 3 respondan correctamente. Y 3, la probabilidad de que preguntados los alumnos respondan correctamente entre 5 y 9, ambos inclusive. La 4 es el valor esperado de alumnos que respondan correctamente al preguntarles el profesor. Y 5 es hallar la varianza y desviación típica de la distribución tomada. En el primer punto se modela el problema, en donde encontraremos los datos que nos plantean en el problema, donde n es el número de alumnos, o sea, el número de veces que vamos a repetir el experimento aleatorio, que nos dan el 20, la p es la probabilidad de éxito y nos dan un 0,3, y la q es la probabilidad de fracaso, que corresponde a 1 menos la probabilidad de éxito y nos da como resultado 0,7. Esto se refiere a que la variable aleatoria corresponde al número de alumnos que responden bien a la pregunta, basándonos de la fórmula general en donde la variable aleatoria sigue la distribución binomial de NP. Lo que por conclusión da que este problema pertenece a la distribución binomial porque tiene dos probabilidades, bien que respondan bien o que respondan mal. En el segundo punto nos piden hallar la probabilidad de que preguntados los alumnos, menos de 3 respondan correctamente. Nos basamos de la misma fórmula que sacamos al modelar el problema y de esta forma podemos decir que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valor más pequeño que 3 es igual a que la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a 0 más la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a 1 más la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a 2. Esto lo podemos hallar
con la fórmula de la función de probabilidad binomial. Esta fórmula, ya mi compañero antes en el video le explicó cómo se puede hallar. Y lo que nos expresa son los resultados de cada una de las probabilidades. Por último, sumamos las probabilidades y obtenemos como resultado que 0.0355 sería el resultado de la probabilidad que preguntan en el enunciado. En el tercer punto nos están preguntando la probabilidad de que preguntados los alumnos respondan correctamente entre 5 y 9, ambos inclusive. De la misma forma utilizamos la misma fórmula y esto quiere decir que la probabilidad de que x sea más grande o igual a 5 y más pequeña o igual a 9. Casos que vamos a tener en la probabilidad es que la probabilidad de x, la variable x es igual a 5, la probabilidad de que la variable x es igual a 6, más la probabilidad de que la variable x sea igual a 7, más la probabilidad de la variable sea igual a 8, más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 9. Resolvemos los mismos pasos que hallamos con la función de probabilidad binomial. Esto quiere decir que de aquí obtenemos 5 resultados, 5 probabilidades, usando para ello, pues como dije anteriormente, la fórmula de la función. Esto obtenemos como resultado al sumar las probabilidades, las 5 probabilidades, de que nos da un igual a 0.7612, a lo que corresponde a un 76.12%, que es el valor de la probabilidad al que preguntan el alumno en la clase correctamente. En el cuarto punto, nos piden un valor esperado de alumnos que respondan correctamente al preguntarles al profesor. Al leer valor esperado, esto se refiere a que nos están pidiendo la media o la esperanza, también denominada. Esto también lo hallamos con la fórmula que hemos venido trabajando. Y la fórmula también de esperanza, que es esperanza de variable aleatoria, es igual a la n por p. Esto ya como antes mencionaba, la n es el número de alumnos, o sea, 20, y la p es la probabilidad de éxito que nos dieron al principio del problema. Esto lo obtenemos como resultado de que 6 es el número de alumnos, es el valor esperado de que respondan correctamente en clase. Como quinto y último punto, nos piden calcular la varianza y desviación típica de la distribución tomada. Esto podemos decir de que la fórmula de la varianza es la varianza de la variable aleatoria es igual a n por p por q. A lo que se refiere es que también podemos tomarla como que es el valor de la esperanza de la variable aleatoria por q. Tomamos el 6, que es el resultado que nos dio de la esperanza, y lo multiplicamos por la Q, que como dije en el principio, la Q representa a la probabilidad de éxito menos 1. Nos dan como resultado 0.7, a lo que corresponde que la varianza es 4.2 como resultado. Para hallar la desviación típica es aquella que es la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Al tomar la varianza de la variable aleatoria,
nos dio 4.2, a eso le sacamos raíz cuadrada y él nos da como resultado 2.4. A lo que concluimos que esta distribución se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados. Muchísimas gracias por su atención.